Bienvenidos a un video más de Vampiro, Vampir. Y bueno, no encontraba la mansión en el último gameplay. Estaba perdido. Quiero que he llegado a donde debe ser. Es que está la mansión. Está la mansión de Dawson, pero me marcaba acá y aquí no encontraba nada. Nada. Le di un montón de vueltas, dije, aún hay una entrada secreta por ahí. Pues no. Y creo que aquí debe de ser la mansión. Así que pues voy a entrar. Antes le damos una vueltecita. Encontramos algo, una caja. Voy a necesitar más fuera hace un rato. Ya tengo, no me gasto más que uno. Casi muero. Y es mucho tiempo lo que toma para revivir. Vamos a ver si es cierto que aquí esta es la mansión a donde tengo que llegar con este sujeto. Bueno, pues parece una gran casota, ¿verdad? De un viejo feo. A ver qué tal. Bueno, vamos a esperar a que se abra. Bueno, según las señales me han dicho que no lo convierta. No será una buena idea. Dawson's mansion. Here I am at last. But the question remains. Am I ready to make a dying man my progeny? No lo voy a hacer. Porque todo indica que es un hombre malo. Pero hay que tomar primero algunas cosas que tengo por aquí guardadas. Bonita fuente. Pero una casota así con ese tipo de cosas. No sé, tengo una casa ahí casi, no es de Infonavit, pero imagino que es adentro de la otra puerta o en una de estas puertas. O sea, en la puerta de abajo o en la puerta de arriba. Pero por aquí. Vamos a echar un vistazo. Una nota. Artículo de periódico. Bueno, hay mucho que tomar de aquí. Chelines. Porque aquí no tiene más chelines que las otras casas. Da igual, no hay mucho. Un chelín ahí nada más. Deberán de darme un montón para que casa de ricos. Bueno, pues entro en la de abajo. Vamos a ver si es este de aquí. No creo que no va a ser. Vamos a esculcar todo. 5 chelines, ya conseguimos otros 8 chelines. Comprar pócimas. It's locked. Bien, más abajo. Puede ser lo mismo que si hubiera estado por ahí, ¿verdad? Nada. Ya llegué con él. Finally
Finally, you're here, Dr. Reed. What took you so long? I had to pass several of your barricades and outposts to access your mansion, sir. Death, pestilence surround us, and time is against me. I see you've gathered some of the most expensive, albeit experimental, blood transfusion equipment available. All this could be so useful in a hospital. Yes, yes. Since Lord Redgrave sent me a doctor to perform my conversion, I thought you might find some of these devices useful. Most thoughtful. But tonight I'm not here as a physician. But I feel reassured that a specialist such as yourself would help me to escape the Reaper. Very well. But before I proceed, I have a few questions for you. If you must, but be quick, for I don't have much time left in this life. First of all, I need to be sure that you know exactly what is going to happen to you, sir. I can assure you I'm as informed as any man can be. I have planned for this moment, Dr. Reed. Planned very carefully. Podemos tomarnos algún minuto. Confía en mí. Soy el único vampiro aquí. A ver, vamos a hacerle preguntas. Sir, I'm going to end your life. Do you not wish to discuss the procedure for even a minute? I don't have a minute to indulge in idle chatter. I can't feel my legs. And the cold. So cold. Continuamos entonces. Vamos a I will become your maker. Do you understand what that means? Well, I certainly won't consider you my liege, or some such drivel. You can be assured of that. You'll need to feed on warm blood. Blood from mortals. How do you feel about that? I'm rich, Dr. Reed, and powerful. I'm sure I'll be able to acquire all the blood I need without ever having to sully my own hands. What do you know about the Guard of Priwen? What I do know is that I'll crush anyone or anything that would dare to oppose me. Let's move on then. Please, I'm cold and tired. I feel my life waning with every moment. But first, before you embrace immortality, what would you do with such a gift? That's a rather impertinent question, Dr. Reed, and I will do as I please. Answer me all the same. What will your first action be as an immortal? To save London. I will finance the most efficient quarantine ever seen. I will build a wall that will separate the sick boroughs from the healthy ones. ¿Quién le dio el derecho de decidir? Who gave you the right to decide the fate of thousands of people? My money. My money and my pending immortality gives me the needed authority, Doctor. I'm a businessman. I'm used to tough decisions. You really plan to build a quarantine wall across London? Yes. It will be tall and strong, separating the wheat from the chaff. También quedan los prisioneros individuales. Aislar a todos ricos de los pobres. A ver, By doing so, you will also create two separate prisons. Come, sir. An eminent doctor like yourself knows that such radical measures have proved efficient in the past. Let me guess. You mean to isolate the rich from the poor? This is a desperate measure for desperate times. England must prevail, Doctor, no matter the cost. Atrás. Muros para contener la epidemia. Quarantine is not a bad idea, medically speaking. But I'm convinced this epidemic will not be contained by mere walls. As long as the right people are on the right side of the wall, that's all that matters. But you can't guarantee infection will not spread. Just one contagious carrier would be enough to create an apocalypse. The apocalypse is already knocking at the gate. We must be strong now. What if a new outbreak happens inside your walls? You'll have created a giant trap. That won't happen. As long as we dispose of anyone that is contaminated as soon as they are spotted. ¿Qué tipo? He escuchado suficiente, a ver. I've heard enough.
It's time to proceed. At last. All right, do what you have to do. If it hurts, so be it. Oye, I've been yo no quería preparing hacerlo, such a ¿lo va a long hacer? time for this. Encantar, olvidarse de su miedo a la muerte, convertir, sacrificará 2000 de experiencia en el proceso, lo convertiré en vampiro, apropiarse, lo mataré. Ay, 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 apropiarse, encantarlo. A ver, vamos a encantarlo. Listen to me, Aloysius Dawson. You will forget your fear of dying, for it has poisoned your mind and made you bitter and ruthless since the death of your twin brother. You don't understand. Death is oblivion, the eternal void. I know there's nothing there. I saw it in Robert's empty eyes. I saw myself in that coffin. Death is painful for those who remain, not for those who have passed. All that occult gibberish you filled your head with has made you forget this simple truth. No! Death will not claim me. I have the power and the money. I've acquired the arcane knowledge needed. I believe there is magic, there are dark forces. You will provide me my extension. Your ignorance makes you a fool. You have no idea. Look at me. Hunted like a beast, my family lost, cursed. I have not escaped death, I have become it. No, there must be a way. I don't want to go like my brother did. I have money, lots of money. Money won't ease your mind. I know you used to be a good and generous man. So I offer you the gift of peace, Aloysius. The tranquility of a true death. I accept your offer. And I understand. No more fear, I will die a man of dignity. And a man at peace. ¿Se murió? Nivel de memorización, que 3 o 4000 de experiencia me dio. Informar a Lord de la fuente de vida. Descansa para esa poder subir la habilidad. La definitiva. Aquí brillaba. ¿Por qué brillaba? No brillaba. Entonces se murió. Fuente de vida. Informa a Lord Redgraver. Sigue las órdenes de Redgraver a los consejos de Elizabeth. Ok. Llegué y estaba muerto, ¿no? Se dará cuenta. Doctor is Winsett. Nuevo diálogo disponible. Al rato voy para allá y curo a algunos ciudadanos. Bien. Entonces he terminado con súplica. Bueno, de una forma bonita. It's locked, all right. Lo maté, debería darme la llave. Bueno, no lo maté, lo dejé que se muriera. Está casi hay algo. ¿Chilines? Venga, chilines. Ok, vámonos de aquí. Tengo que dar la misma, más que me fui por arriba. No, derecho. Uy, ese es que. Ya había hablado con él. Me habrá escuchado. Este no me lo puedo comer, nivel 20. Is it done, Dr. Reed? Is Aloysius Dawson reborn as expected? I'm afraid Mr. Dawson finally chose to embrace life and death as a mortal. What do you mean? He has overcome his fear of dying. I let him rest and wait for death to come. What? This is unacceptable. Go back there and make him the powerful Ekon he's destined to be. No, Lord Redgrave. As a doctor and as an immortal, I can't. If you wish to make him your progeny, then proceed on your own. This is an outrage beyond words. This
This is betrayal, pure and simple. I should kill you on the spot. You swore on William Marshall's blood. Well, get rid of me then. From now on, you're an outcast. Vanished. You are forbidden to ever appear in front of us again. Ascalon will smite you on sight, and your heart will be thrown to the rats. I'll leave you then. Have fun with your puppets and shadow plays, Lord Redgrave. Yes, go, traitor. And take that awful creature, that counterfeit of a woman I saw waiting for you, and be gone! ¿Eh? El hierro morirá, capítulo 5. Este era... Fue que era el mayordomo. Entonces... ¿Tengo que rescatar a Elizabeth? ¡No! ¡Me aliadas! Bueno, no es esa Elizabeth, pero será mi Elizabeth. Bueno, de su de sí ya quedé solo de ese club. Tendré unos fuertes atacantes. Prácticamente he visto que unos muros que separe a la gente no ha funcionado. Bueno, en las películas. El hierro morirás. El hierro morirás. Entonces... protege el hospital. Uy, tengo que protegerlos. Van a venir a atacarlos por hacer eso. Entonces tendré que salir aquí. Ay, ¿qué es eso? Ahí había trenes, ¿va? ¿Y esta misteriosa? ¿Ya la conocía? Parece que ya, saludable. Es una vendedora, ¿no? Creo que tengo que ir con ella. We meet again at the strangest of times, young Ekon. So do you serve the Earl of Bristol now? Old Bridget. What are you doing here? Your friend, the wise Ekon. She sent me to warn you. ¿Advertirme? Nadie la vio, ¿cómo la conoció? Dígame qué es lo que sucede. Lady Ashbury. ¿Rápido? You know her? Tell me what's going on. The lady approached me but a few nights ago, wanting to meet the sewer skulls. Once she questioned Harriet Jones. She agreed to help us. Harriet Jones is still with you then? How is she doing? Harriet remains angry, but is recovering slowly. Her mind is twisted, but at least her body is healing. Tell me what is going on. The lady asked us to keep an eye on your mortal doctor friend while you were away. We spotted the hunters. They were discussing plans to attack tonight. Primero tengo preguntas. A ver, no hay tiempo que perder. Wait, slow down. I need to ask you something. I'm listening, but I do not have time to waste, so be quick. Where is Lady Ashbury right now? She said she will go home. She needed to speak with some old friends first, though. Do not worry, young Ekon. She is no fool, and just as strong as you. Oh. Why do I feel like Lord Redgrave was particularly irritated to see you? Far more so than the average Skull, if I may say. Because I used to know him quite well. And he is afraid I may remember who he really is. You're Elizabeth's informant. You're the one who told her about Lord Redgrave's lies regarding his lineage. Yes, but my words were not meant to hurt or threaten. I simply told the story of the sewer skulls, and of so many other forgotten children. How did Elizabeth find you? She presented herself humbly at our gate, and asked if we knew of any ancestral vampires hiding in London. She asked about Ascalon. She asked about many things. ¿Qué
Que muchas preguntas. What do you think of her? Her soul is good, yet tainted with a deep sadness and the scars of ancient wounds. Time does that to us immortals, for we have so much to dwell upon. Why did she come to you? I am old Bridget, the buried memory of the city. She sought the silent truths, truths I have kept hidden for so long. Muy bien, ya. Muchas preguntas. Vamos a... No time to lose, then. I must go there right away. I shall return to my den. Have you a message for the lady? Should I see her before you? Ok, digan, estoy preocupado. Déjame Yes. Tell her I love her. Is this still unknown to her? Go now and take care, young Ekon, for the flames are rising. Y corramos. Necesito subir la otra habilidad. ¿Dónde habrá un descanso? Aquí hay un descanso. Tengo que ir hasta el hospital. Y de pasada está aquí este. Ah, acá está otro. Pero me va a hacer rodear un poco más. Y no tanto, no tanto. De aquí a... ¿Dónde habrá menos enemigos? De hecho, en mi lugar hay un escondite. Subo por el bote de basura que encontré por aquí abajo. Irme todo derecho, 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 derecho. Sí, sí. A veces no me pierdo mucho. Y no encontré muchos enemigos por ahí. Ok, espérame. Ahora sí. Antes de llegar, corto el video y seguimos con otro. Para allá. Oh. Ven para acá. De veras que me pierdo. No hay salida. Ah, sí hay salida. You really thought you could betray Lord Redgrave without paying the price? Oh, estuvo fuerte el sujeto. Guerrera, ¿para qué no se agarra anillos? ¿Para golpear los más fuertes o qué? Brilla pero no es nada. Son los reflejos de la luz. Parece que en el camino vaya por donde vaya moto para varios enemigos porque ya soy un traidor. Y me quieren muerto. Ah, esos son los carteles. Ya me vio también. Vamos a... Me dará puntos. Ay, explotan. Se muere que explota. Parece que se va a poner emocionante ya después de tanto bla. Ese tiene neumonía, ese tipo. Hello, Mr. Petrescu. Hello, Dr. Reed. Come on in. Ok, vamos a sanarlo. Rápido nada más. If you want to talk to Dorothea, you must go across the courtyard and take the stairs. We've not been formally introduced. May I ask your name and occupation, sir? I am Darius Petrescu,
I'm here to keep snitches and spies away from Dorothea. And I also run this little print shop. Ay, no tengo tratamiento para la neumonía. No había hecho. Goodbye, bueno, pues. Mr. Petrescu. No tiene nada que robarle. Chance y le haga un tratamiento para él. Pero puede ser que no. It's locked. Está cerrado. Ya había entrado, están las cacas abiertas. Pensé que podía echarle una mano. Ya perdí un poco de tiempo ahí. Ese sí tengo uno, pero... A ver. Good evening, sir. Do you remember me? If you're here for a reward, you'll be sorely disappointed. But I'll gladly shake the hand of a fellow countryman. I'm not here for a bounty. I'm a doctor. Dr. Reed from the Pembroke. A doctor? In Whitechapel? What an opportunity. My name's Bates, Cadogan Bates. Do you require assistance, Mr. Bates? Not me, but your skills could help a lot of people round here. That would help my business, because I say a live tenant's a paying tenant. ¿También tiene neumonía? Okay. Goodbye, Mr. Bates. Necesito tratamiento, ese tipo de tratamientos. Y hoy vamos a la derecha. Son lavanderos que había ya visto. No sé, puedo seguir derecho por aquí, creo. Por aquí. Este de que está enfermo ese tipo. Good evening, Benjamin. Can I help you? I'm afraid not, Mr. Reed. ¿Qué? Tratamiento para la neuralgia. A gun, No, alcohol, definitivamente and a esos bad tratamientos todavía temper no make a tengo. terrible cocktail, Me los sir. pusieron Goodbye for now. un poquito This elixir will give you faith again. más avanzados los tratamientos. Voy para el sentido contrario conmigo, hombre. Allá, allá, allá. Vamos a agarrarlos a esos, no los puedo ayudar con la mano. El nivel de energía le he subido mucho, no sé por qué le subí tanto. Londoners are no match for me. Daño rápido. Pues no tengo la casa, ¿verdad? Que darle un zarpazo. Ay, rayos, no salió rápido volando. Ay, tengo poca sangre. Ey, tranquilo. Fui más lento en darle la... que se estate quieto, el estate quieto ahí. Debía darme una inyección de sangre para recuperar. No son jefes, pero son fuertes estos tipos. La sangre ciudadana está muy débil. Esos que andan afuera, que son como así como bandidos o algo así, pues, son gente más común. Creo que sea un tipo ahí un poco medio malón. No me topó muchos. La mayoría son vendedores o negocios ahí, que no se me hacen mala gente. Los bravucones, bueno, no eran bravucones, pero no se defendían lo suyo, ¿no?
de otros que quieren ser abusones. Vamos a dar la media vuelta. Vamos a atacar de nuevo a individuo. This is my territory. Ay, ¿pero dónde te lo pones? No puedo contestar, no puedo. El golpe ahí. Zarpazo. You're bleeding. Jeringa. Escudo. No le puedes arrojar sangre. You cannot win this. This is my territory. Segundos para la mitad. Y vamos con él. Rayos, casi me mata otra vez. Bueno, ahorita no tengo llamadas de emergencia, si no se preocupen, porque... ¡Ay, no contesté! Vamos. Derecho no puedo ir. ¡Ay, ese grandote que... ¿Lo esquivamos? Ay, no va a poder esquivarlo. Bueno, voy para arriba. ¿Para qué gasto las energías en él ahorita? Me salió el tin. ¿Alguien me salió? Ahí está otro tipo. Estoy llamando ahorita. Voy a tener que conquistar. ¿Qué me mató? ¿El veneno? Bueno, gente, voy a dejar aquí el video. Ahorita lo continúo. Así que nos vemos en un próximo capítulo. Bueno, aquí murió otra vez. Hasta luego.